Pedirle a Dios que esta mañana su palabra hable a nuestras vidas. ¿Cuántos necesitan que el Señor hable hoy a sus vidas? Pues acompáñeme allí en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos reunimos como cuerpo en este lugar y te pedimos que seas tú hoy hablando, trayendo una palabra de tu espíritu directamente para nuestras vidas y para nuestros corazones, en las que hables, Señor, nos muestres tu voluntad. Y asimismo, Señor, transformes nuestro espíritu, nuestro corazón y nos des, Padre, esa agua viva que hay en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos. A ver, escúchame bien, ¿cuántos adolescentes hay en este lugar? Mire, ¿sabe usted que hay diferentes criterios para establecer o determinar quién es un adolescente? Porque este es un término relativamente nuevo. Antes de 1905 no se utilizaba la palabra adolescente. O eras un niño o eras un adulto, pero no existía un adolescente y de hecho la palabra denota a alguien que está sufriendo una transformación, una época de transición, ¿no? Y entonces a partir de allí los psicólogos y los especialistas en la materia determinaron que esa etapa a partir de algunas personas de los 11, 12, 13, 14, se comienza esa transición hacia la adultez, pero no se le llama adulto de una vez, sino adolescente, de acuerdo a los especialistas, ¿no? De acuerdo a las personas que se encargaron de investigar acerca de esto. El gran problema es que a medida que han transcurrido los años, estas líneas o estos parámetros se han hecho cada vez más extensos y más flexibles de manera que no se sabe cuándo comienza la adolescencia ni cuándo termina. Y se ha empezado a acuñar algunos términos para describir estos fenómenos. Hay personas que su adolescencia la extienden hasta los 30 años, hasta los 40 años se consideran en su mente, en su psiquis, ellos se consideran todavía que no han madurado para considerarse unos adultos. Y aunque son unos adultos exteriormente, funcionalmente no lo son. Y vemos el fenómeno de hombres ya tienen edad en la cual sus padres ya los procrearon a ellos, ya los hubiesen procreado a ellos, pero ellos todavía tienen cosas, actitudes, juegos que pertenecen a otra etapa de vida de cuando ellos eran niños. Y uno los ve y dice, acá en Venezuela se les dice, ¿cómo les dicen acá? Mentepollos, ¿no? Inmaduros, de manera despectiva, pero el fenómeno se ha dado a nivel global a tal punto que es una cultura ya y ellos se sienten orgullosos de eso que son. Pueden tener la edad que tienen, pero ellos siguen teniendo actitudes, comportamientos, gustos de una etapa que debieron haber quemado hace mucho tiempo. Bien, hermanos, ¿por qué hablo de esto para iniciar el tema de hoy? Porque lo mismo pasa dentro de la iglesia. En la vida espiritual hay muchas personas que se quedaron en su adolescencia y pasaron a ser adultocentes o incluso viejolescentes. Ya debieran ser maduros en la fe, pero prefirieron quedarse en esa etapa para no asumir compromisos, para no asumir todo lo que demanda una etapa de madurez espiritual. Y acá es donde vemos que no tiene que ver en nada con el tiempo que tú tengas en la iglesia o en el Señor, porque tú puedes decir, tengo 20 años, tengo 30 años en el Señor, tengo 40 años, pero si no has avanzado, si no has caminado hacia la madurez, sigues siendo un niño espiritual, sigues siendo un adolescente.
Algunos psicólogos, aunque esto no está en el manual de enfermedades psiquiátricas, que es por donde se rigen la mayoría de los psicólogos, el famoso DSM-5, han diagnosticado un síndrome y le llaman el síndrome de Peter Pan, es decir, aquellos niños que se niegan a crecer. Yo voy a tener 11 años toda mi vida y no importa que ya tenga 40, yo me voy a comportar como un niño de 11. Igualmente pasa en la vida espiritual. Hay personas que se quedan en un punto y pase lo que pase, se niegan a madurar. Es una lucha, es un rechazo frontal hacia la madurez espiritual. Y por supuesto, mi querido hermano, que esto trae consecuencias. En casi todas las religiones, aparte del cristianismo, nosotros vemos que en las personas que los practican hay un profundo deseo de crecer. Estoy hablando en todas las demás religiones. Nadie se quiere quedar allí en la puerta, todo el mundo quiere avanzar, yo quiero trascender. Usted ve al que practica, qué sé yo, el Hare Krishna, la nueva era, el que practica hasta la santería. Ellos no se quieren quedar ahí, ellos quieren avanzar, ellos quieren crecer. Pero en el cristianismo vemos algo, y es que las personas no, las personas se conforman con quedarse allí en la puerta. No importa, no importa que no crezca, yo me quedo aquí, acá estoy cómodo, yo no quiero compromiso, yo no quiero todo lo que necesite o requiera una demanda de mi parte, un esfuerzo de mí, yo no quiero hacerlo. Mejor me quedo acá. Y por eso es que nosotros vemos el fenómeno de los adolescentes espirituales. Sin embargo, el Señor ha provisto a través de su palabra y a través de la iglesia muchos medios de gracia para que nosotros avancemos en esa madurez y nos invita a nosotros a que aprovechemos esos medios de gracia que Él ha determinado para que nosotros crezcamos. Los principales medios de gracia los conocemos, pues es la palabra y la oración. Las disciplinas primordiales son la base que nos van a dar a nosotros crecimiento y madurez. Pero además de eso, el Señor ha provisto otros muchos medios. Y hay dos mandamientos que nos ha dejado el Señor y que proveen para nosotros una oportunidad de caminar hacia la madurez. Esos dos mandamientos son el bautismo y la cena del Señor. Son los únicos dos mandatos, los únicos dos mandamientos que nos ha dejado el Señor expreso en su palabra, y nosotros hablamos bastante de ellos. El hecho de que nosotros le demos la importancia que esto tiene es porque precisamente el Señor le ha dado la importancia. Él nos ha dejado esto como mandamiento. Ha dicho que todo aquel que crea debería ser bautizado y que también nosotros compartamos la cena del Señor para conmemorar su venida, para anunciar su venida, su muerte y su venida. Entonces, así como el bautismo marca, digamos, ese inicio en la vida de fe de muchas personas, por supuesto, todo comienza cuando la persona cree, pero el bautismo es el primer signo, el primer rasgo externo de un compromiso, de un paso verdaderamente firme en el que comienzan las personas. Una persona cuando decide bautizarse, decide simplemente obedecer al Señor. Eso es lo que Él está diciendo con su bautismo. De ahora en adelante yo soy una persona diferente porque yo voy a poner de mi parte en obedecer al Señor. Pero el bautismo es algo que ocurre una sola vez en la vida de las personas. Todo aquel, dice la Biblia, todo aquel que crea, que se bautice. La cena del Señor es un mandamiento para hacerlo de continuo y es una invitación al mismo tiempo. ¿Cuántas cenas del Señor habrá participado usted en toda su vida? Pudiera hacer un cálculo. Tal vez, no sé, 40, 50, 60 cenas, no sé. Puede ser muchas más incluso. Pero cada una de ellas, en cada una de ellas, se nos invita a que mientras participamos de la cena, no hagamos simplemente un ritual absurdo y sin sentido, sino es una invitación a examinarnos a nosotros y a considerar
lo que estamos haciendo. En cada cena que nosotros tratamos de participar, o en cada cena en la cual nosotros ministramos, tratamos de enseñar un significado, porque tiene muchos significados y al mismo tiempo tiene muchas bendiciones, implica muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Pero en cada una se nos invita a nosotros a un examen. Y es por eso que cada vez que participas de ella, cuando participas con el entendimiento, pudiéramos decir que es un paso a la madurez el que tú estás dando. Es una invitación a que madures en áreas de tu vida. Así que no es simplemente un ritual, no es simplemente algo que hacemos que no tiene un sentido, que es puro simbolismo. No, tiene un profundo significado para cada uno de nosotros y es una invitación del Señor. Por eso Él nos dejó ese mandamiento. Ahora, para hablar de la cena, y es el motivo por el cual nos reunimos hoy en este lugar para compartir y celebrar la cena del Señor, necesitamos enseñar qué es la cena. Necesitamos tener claro qué es la cena, de dónde viene, por qué la celebramos, por qué la implementamos. ¿La inventamos nosotros o la inventó alguien? ¿De dónde viene la cena? Pues el Señor Jesús, dice la palabra, que el día en el que Él fue entregado mandó a preparar esta cena. Pero no era una cena más, porque obviamente como ser humano el Señor Jesús tenía hambre y tenía la necesidad de comer. Desayunaba, almorzaba y cenaba. No lo dice la Biblia explícitamente, pues consideramos que al ser humano él tenía esta necesidad, así como todos sus discípulos, de comer, y él comía todos los días. Pero específicamente ese día, él mandó a preparar en un contexto especial, en un lugar especial, una cena que él quería compartir con sus discípulos. Pero cuando nosotros profundizamos mínimamente, nos damos cuenta que él está siguiendo una tradición que había en el pueblo judío. Sí, Jesús era judío, él había nacido de padre judío, un pueblo judío, de tradición judía, él era practicante, fue circuncidado al octavo día, fue presentado en el templo, él era judío. Y en medio de varias celebraciones importantes para los judíos, porque eso tenían ellos, que tenían muchas celebraciones como la Pascua, tenían la celebración del Yom Kippur, tenían la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias. Una de las más importantes, si no la más importante, era la fiesta de la Pascua, porque el Señor les mandó a hacer una celebración para recordar, para que las generaciones futuras no olvidaran que ellos fueron esclavos en Egipto y que vivieron de lo peor allá, pero el Señor con mano poderosa, haciendo prodigios, los liberó cuando parecía que era imposible, doblegó el orgullo de un faraón que se creía poderoso, abrió el mar y los liberó de Egipto. Para que futuras generaciones no olvidaran eso, Él les mandó a que perpetuamente, esto significa por toda la eternidad, ellos celebraran o ellos hicieran una celebración especial. Es decir, cuando se cumpliera el día de celebrar la Pascua, la familia se iba a reunir y iba a hacer una comida. ¿Recuerda usted el pasaje en Éxodo cuando el Señor le dice a Moisés que él sacrificara un cordero y con esa sangre del cordero marcara las puertas para que la plaga del ángel de la muerte no tocara esa casa? Cuando el ángel de la muerte viera la sangre en el dindel de la puerta, no iba a tocar esa casa, sino que iba a ir hacia los primogénitos de quién, de los egipcios, o del que no tuviera esa sangre. Pues el Señor mandaba que ese mismo cordero que iba a ser sacrificado para sacar esa sangre, fuera luego hecho una comida y que toda la familia la celebrara, la compartiera, a manera de que esa tradición se perpetuara. Y era algo muy íntimo, algo que llenaba de gozo al pueblo porque recordaba lo que había pasado, pero al mismo tiempo ellos participaban, se hacían uno de esa celebración. Esa fiesta era lo que estaba celebrando el Señor Jesús con sus discípulos. Esa misma cena Él mandó a preparar ese lugar llamado el aposento alto, me imagino que era una especie de segundo piso en una casa, y allí se reunió con sus 12 discípulos y dice la palabra que Él
partió el pan y tomó el vino a manera de darles a ellos una celebración especial. Él les explicó qué significaba el vino, él les explicó en esa reunión qué significaba el pan, qué significado tenía. Él decía que el vino, esa copa era su sangre y que el pan era su cuerpo. Así como su cuerpo iba a ser entregado y molido, su sangre iba a ser derramada. Pero todo esto era una manera de mostrar la relación que tenía, de enseñar la relación que tenía, de manera que ahora él proyecta estas cosas hacia la cruz. Porque en la cruz era el lugar en el que él iba a ser entregado, su cuerpo iba a ser crucificado, su sangre iba a ser derramada. Para que nosotros los cristianos ahora no vemos, cuando vemos esta celebración, no vemos hacia Egipto, vemos hacia el Calvario. Cuando nosotros recordamos, no recordamos la sangre puesta en el dindel, nosotros vemos la sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esa sangre que guardó de la muerte al pueblo de Israel estaba allí marcada, era simplemente un ejemplo, era una figura de lo que ahora nosotros experimentamos en Cristo, porque esa es la misma sangre que ha pagado el precio de nuestras vidas. Y ahora no le pertenecemos a la muerte, ahora le pertenecemos a Él. El Señor Jesús enseñaba este asunto con estos elementos de esta manera. Aprovechó los elementos temporales que ya conocían allí sus discípulos y en medio de una cena enseñó un principio espiritual profundo, aunque no todos en ese momento entendieron lo que estaba pasando. Más adelante cobró sentido y significado cada una de sus palabras y de sus enseñanzas, sobre todo esta del pan y del vino. Ahora bien, de allí en adelante el Señor les manda a que hagan esto para conmemorarlo a Él, para anunciar su muerte, para anunciar también su pronta venida, porque dice Él que no iba a probar más de este pan ni tomar de esta copa hasta que venga a establecer el reino. Entonces el Señor les dice a ellos que continúen haciendo esto. Y una de las preguntas que surge muchas veces es con qué frecuencia la iglesia debería celebrar la cena del Señor. Porque hay iglesias que lo celebran una vez al año, hay iglesias que lo celebran una vez a la cuaresma, hay iglesias que la celebran toda la semana, hay iglesias que lo celebran a diario. ¿Con qué frecuencia se debería compartir la cena del Señor? Pues no está tipificado en la palabra, no está especificado cuál es la frecuencia para celebrar la cena, pero sí hay un mandamiento que debe hacerse de continuo. Esa palabra haced, de haced esto, en memoria mía, el haced está en un continuo. Es decir, Él no estaba mandándonos simplemente a que lo hagamos en un momento, sino que lo hagamos continuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Y cuando Él vuelva, Él será el que pondrá la mesa y compartiremos esa cena con Él, esa misma cena. Ahora, la cena, al ser un evento especial, digamos que se convirtió en una tradición dentro de la iglesia y fue acompañada de varias cosas. Era un tiempo especial de celebración y la cena como tal, estoy hablando de la cena que usted comparte en su casa, si usted la comparte con su familia, es un momento especial. Y si usted invita a una persona a cenar, significa que esa persona tiene algo especial o es alguien especial para usted. Usted no invita a cualquiera a cenar a su casa, ¿verdad que no? Imagínese esa cena, sobre todo en las fechas festivas, que después de comer se hace allí una conversación en la mesa, una celebración, y hay un ambiente. Pues ese era el concepto que tenían los primeros discípulos acerca de esta celebración. Vamos a leer un pasaje que siempre lo leemos, o la mayoría de veces lo leemos cuando compartimos la cena, pero que nos va a dar luz acerca de muchos detalles y muchas bendiciones que implican compartir la cena del Señor, y como todos lo saben, está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Y dice el versículo 17 así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesias, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto es, no a comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Mis queridos hermanos, hemos tomado este pasaje muchas veces para compartirlo y no es que lo descontextualizamos, sino que a veces olvidamos en medio de qué se está diciendo. Pablo los está exhortando en criollo, les está echando un regaño por algo que es deplorable, por algo que es muy cuestionable, una práctica que ellos tenían que era insoportable ya, y el apóstol Pablo escribe esta carta en términos generales. La primera carta a los Corintios es una carta a una iglesia que tenía profundos problemas. Amaba mucho al Señor y era muy grande la iglesia, pero tenía muchísimos problemas. Y entre uno de esos problemas es que ellos habían convertido el momento de compartir la cena del Señor en algo bochornoso. Muchos se embriagaban, muchos ahí empezaban a comer como glotones. Y no les importaba, hermanos, que habían otros hermanos de esa iglesia con necesidad y ellos se adelantaban a comer. Fíjense algo, cuando el Señor Jesús parte y viene Pedro y da aquel primer discurso y se convierte en 3,000 y luego se convierte en 5,000, había una comunidad tan grande, pero eso había roto una barrera social porque ricos y pobres, esclavos y amos se sentaban juntos en la misma mesa a compartir el pan. Esa misma ruptura ahora la estaban volviendo a colocar en la iglesia de los Corintios, porque los más pudientes se sentaban a comer y se sentaban a emborracharse, a hacer de esto un acto deplorable, delante de otros hermanos a los cuales ni siquiera esperaban, y se reunían solamente porque había una buena comida. Es como que si dijéramos ahora todos los domingos en Conexión Cristiana vamos a tener, no sé, dígame qué pudiéramos tener: carne en vara, cachapa y cochino frito. ¿Usted se imagina la cola allá afuera de gente? ¿Pero por qué vendrían? Por la comida, no por la palabra, no por la comida espiritual. Vendrían por la comida física, muchas personas. Eso es lo que el Pablo está acá reclamándole. Se reúnen para lo peor, no se reúnen para lo bueno, no se reúnen porque hay palabras, se reúnen para embriagarse y para hartarse de comida, pero no se están reuniendo para lo mejor. Están algo que el Señor Jesús nos dejó como la cena del Señor, un medio de gracia para crecer en madurez, lo han convertido ustedes
en una vulgar comelona, una vulgar pachanga. Y no tiene, o sea, no tiene nada de malo que se reunieran para celebrar. El problema es que ellos, la motivación, era simplemente eso. Por eso Él les dice, los voy a alabar en esto, no puedo alabarlos, todo lo contrario. Tengo que exhortarles ahora y decirles, porque ustedes han convertido la cena del Señor en un acto por lo cual nos avergüenza al resto. Pero fíjense cómo ellos celebraban la cena. La cena era diferente a la cena que hoy nosotros celebramos. La cena de ellos era una cena, era una comida, una mesa, cual las familias traían comida. La idea era que se compartiera, una especie de, no sé, de festival, de reunión. Los historiadores les llamaban ágapes, o sea, eran momentos para congraciarse con su hermano, para compartir con cada uno de ellos. Y este banquete poco a poco se fue tergiversando y fue perdiendo el sentido hasta el momento que se convirtió solamente en un bochinche, en un desorden, y por eso Pablo tiene que escribirles esta carta y decirles a ellos que estas cosas que él les está diciendo que pongan en orden, es necesario que también tomen cartas en cuanto a la cena del Señor. La cena del Señor muchas veces, en el Nuevo Testamento, vemos que era eso, era una comida. Por ejemplo, hay un pasaje en Hechos capítulo 20 donde dice que Pablo estaba predicándole a sus hermanos, eso fue en Troas, y antes de partir, dice que él partió el pan y siguió predicando hasta el alba. ¿Saben lo que significa eso? Predicó toda la noche. La cena era aproximadamente a las 6 de la tarde. Partió la cena, compartió y siguió predicando aproximadamente hasta las 6 de la mañana. ¿Usted se imagina eso, mi querido hermano? Si yo estoy predicando cerca de 50 minutos y ya los noto ustedes como que ¿cuándo se va a callar este pastor? Y él predicó allí toda la noche. Pero en medio de ese pasaje nos da a entender que esa cena era eso literalmente. Era una cena. Después de comer, ellos partían el pan y continuaban con toda la liturgia, lo que venía, la predicación, toda la forma como ellos celebraban el culto, la reunión, y lo hacían, dice allí que lo hacían el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Y en algunos otros pasajes también. Recuerda por lo menos usted el libro de Hechos, capítulo 2, donde se describe la vida de los primeros cristianos. Después que se convierte esta cantidad de gente, recuerden que ellos eran peregrinos que venían de todas partes de Israel, llegaron a Jerusalén para celebrar la Pascua, y por lo general ellos celebraban la Pascua año a año y luego se regresaban a donde ellos vivían. Muchos de ellos vivían a kilómetros y les implicaba días llegar hasta allí. Pero ellos celebraron la Pascua y en medio de los acontecimientos de esa Pascua que fue tan especial, porque fue en este contexto que fue crucificado nuestro Señor, escuchan la predicación de los discípulos y creen. Muchos de ellos le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo, pues bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Arrepentíos y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. Y allí ellos entraron a formar parte de esa iglesia. Ahora los discípulos tenían un problema. ¿Cómo alimentamos nosotros a esta gente que no están acá, no son de acá, son peregrinos que vienen de todas partes de Israel y están ahora acá? De manera que muchos, dice allí el libro de Hechos, que vendieron sus propiedades, vendían lo que tenían, pero no como una costumbre normal, lo hacían porque había una necesidad, alimentar a toda esta gente que estaba. Si eran 3,000 hombres aproximadamente, en esa primera conversión, seguramente se contabilizaban unas por lo menos 10,000 personas, porque solamente se contaban a los hombres, pero los hombres estaban acompañados de sus hijos y esposas. Así que mínimo, habían unas 10,000 personas allí que alimentar. Aparte de eso, pues al tener que comer y que servir, había que hacer una
comida prácticamente diaria para alimentar a todas estas personas. Pero este momento de la comida se había convertido en un momento de comunión especial entre los hermanos. Era un momento muy especial, era algo así, para los que fueron al retiro, como el momento, ¿verdad? Cuando nos sentamos a la mesa allí en la noche del sábado, ¿lo recuerdan? Fue muy especial compartir con cada uno de ustedes. Bueno, pero imagínense que quienes estaban allí, en medio de ellos, era el apóstol Juan, el apóstol del amor, el apóstol Pedro. Estaban otros, los demás apóstoles, Santiago. Estaban todos los demás también compartiendo con todos ellos. Por eso era un momento tan especial y cada comida que hacían a diario se convertía en eso, en un momento especial. Tanto así que el primer problema que se presentó en la iglesia fue porque cuando venían a repartir la comida, decían los griegos que a sus viudas no les llegaba el plato, mientras que a los judíos sí les estaba llegando. Entonces, por eso los apóstoles vieron la necesidad de nombrar a diáconos, que era algo muy parecido a unos mesoneros, a unos servidores. Pero cada comida era un momento especial. Y de allí nació esa costumbre, esa tradición, que aunque no estaba ordenado, no estaba tipificado, porque lo que dijo el Señor fuera que compartiéramos el pan y la copa, todas estas cosas, esta tradición fue creciendo y se fue sumando. Pero ¿en qué momento se fue perdiendo? Pues muchos estudiosos de la Biblia coinciden que se fue perdiendo esta tradición precisamente por la mala práctica que tenían los corintios de convertir eso en un bochinche, en un momento solamente de comer y olvidarse de las cosas espirituales. Hermanos, esto es sumamente importante para nosotros, porque vean que les dice el apóstol Pablo que por este desorden, escuche bien, por este desorden que ellos tenían, el versículo 31 dice, el 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Básicamente les está diciendo, muchos de ustedes han estado débiles, otros han enfermado y otros han muerto. El Señor había traído este juicio sobre esta iglesia de manera que muchos habían enfermado, algunos habían muerto. Era por la indignidad que le habían dado a la cena del Señor. Una vez una persona, hace poco, leyendo el año pasado, cuando empezamos el plan de lectura, cuando llegamos a este punto, una persona se me acercó, pastor, ¿cómo puedo explicar o cómo puedo conciliar esta idea que está acá? Porque parece más al Dios del Antiguo Testamento, parece que